días. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento y se extendió a través de Europa rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. El teocentrismo, que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. El humanismo se inició en el siglo XIV en Italia, especialmente en las ciudades del centro y norte de la península, y se difundió por el resto de Europa entre los siglos XV y XVI. Entre las causas que dieron origen al humanismo podemos citar la invención de la imprenta. Este invento, por parte de Johannes Gutenberg, algo que sucedió alrededor del año 1440, permitió la réplica y difusión de libros y por tanto una mayor facilidad a la hora de transmitir las ideas humanistas. Emigración de los eruditos bizantinos. Los sabios del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, se desplazaron a Italia y a otras regiones de Europa, tras el empuje de los turcos y la caída de Constantinopla. Gracias a ellos se promovió la cultura y el idioma griego. La importancia del mecenazgo. Mecenas acogían y costeaban los trabajos de artistas y eruditos, permitiendo de esa forma el desarrollo del humanismo. Reyes, príncipes, papas y banqueros comenzaron a apoyar a grandes genios del arte. Las universidades. La creación de estas escuelas también ayudó a que se divulgaran los principios humanistas. Viajes y correspondencia. Las cartas se convirtieron en habituales y supusieron una buena forma de compartir pensamientos por escrito. Los viajes también contribuyeron a poner en contacto a los intelectuales de la época. Entre las principales características del humanismo podemos citar que surgió entre la sociedad burguesa de las prósperas ciudades italianas. Reemplazó la concepción teocéntrica del universo propia del mundo medieval por una forma de pensamiento antropocéntrica. Los humanistas proponían desarrollar un pensamiento crítico en lugar del pensamiento dogmático que explicaba el mundo a través de la revelación divina. Consideraban al ser humano como la más perfecta creación de Dios y en ese sentido afirmaban que la naturaleza estaba subordinada a lo humano. Retomó los valores estéticos y filosóficos de la cultura clásica, antigua Grecia y Roma, centrada en las manifestaciones humanas más que en las divinas. Pretendió utilizar la razón y la experiencia en vez de la fe, para conocer y explicar el mundo. Esta forma de pensamiento dio lugar al surgimiento del método científico en los siglos siguientes. El interés por el conocimiento y la representación del humano tuvo como consecuencia el desarrollo de innovaciones científicas y técnicas. Se produjeron grandes avances en matemáticas, astronomía, anatomía y medicina. También se aplicaron nuevos conocimientos en la representación artística. Se comenzó a abandonar el latín como lengua de la literatura y la filosofía para usar las lenguas locales. El pensamiento humanista dio lugar al surgimiento del Renacimiento en la cultura. Entre las principales consecuencias podemos citar la revolución de la educación. Permitió que el espíritu de investigación fuera reanimado en la humanidad, promoviendo el descubrimiento de nuevas ciencias, nuevos métodos de estudios y nuevas filosofías. Incrementó el valor de la literatura y las bellas artes, permitiendo el desarrollo cultural y el cuestionamiento del poder de la Iglesia y la fragmentación del poder de los reyes en tres fundamentales: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Entre los principales personajes podemos destacar el filósofo y teólogo holandés Erasmo de Rotterdam. Criticó a las instituciones del poder de la época y de los abusos de los miembros de la Iglesia Católica a la que pertenecía. Buscó que todas las personas pudieran tener acceso al Evangelio y con él a las enseñanzas de Jesucristo. Juan Luis Vives fue un filósofo español, precursor de la idea de aplicar reformas en el ámbito académico y la necesidad de la asistencia social a los más necesitados. Buscó adaptar las obras clásicas para que resulten accesibles para los alumnos. Dante Alighieri, poeta florentino que escribió su obra más importante, la Divina Comedia, en idioma italiano. Tenemos aquí a Francesco Petrarca, que fue un poeta y filósofo que intentó armonizar el pensamiento grecolatino, que era pagano, con el cristianismo. Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano, autor de El Príncipe, es considerado el iniciador de la ciencia política moderna.
Tomás Moro, teólogo y filósofo inglés, autor de Utopía, una obra en la que describe la sociedad ideal. Y Nicolás Copérnico, científico astrónomo reconocido por ser el autor del heliocentrismo, teoría a favor de que los planetas se mueven alrededor del Sol.